Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Nos frotamos las manos y es que jueves, noche de análisis. Soy Sergio Méndez, un placer que nos acompañen. Esta noche estaremos abordando diferentes temáticas de lo que ha estado acaeciendo en las últimas horas en la Asamblea Legislativa, de la gran cantidad de empréstitos que pretenden aprobar, de unos que ya hasta este momento se han puesto de acuerdo y de otros que seguro han de venir. Estamos hablando del impuesto a la seguridad, vamos a hablar de las declaraciones patrimoniales porque se ha sabido de más funcionarios de los cuales están siendo objeto de estudio y por supuesto vamos a hablar también porque este sería un compromiso de sacar adelante esos temas del fiscal general de la República. Esa es nuestra oferta esta noche. Acompáñenos con gusto en estudio. Le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer. Un abrazo. Un gusto. Que esté muy bien. Cuídense mucho todos y todas. También, señores, le damos la bienvenida a don Jorge Villacorta, nuestro invitado especial. Don Jorge, un placer. Un placer, muy buenas noches. Tenemos semita para que vea que estamos tirando la casa por la ventana. Sí, definitivamente para la diabetes. Desde que vino don Dago nos tiene mal acostumbrados. Señores, también saludamos desde Santana para el mundo a don Oscar Godoy. Un placer. Buenas noches, un saludo. Saludo. Señores, y también, bueno, antes de ingresar, damos gracias a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, como ya les adelantábamos, hoy se discuten todavía en el Pleno nuevos impuestos. Con 44 votos se aprueban impuestos a quienes ganen más de $500,000 anualmente. Votos del FMLN, Gana, PCN. Dentro de estos está el diputado Merino, Serafín Orantes y Reinaldo Cardosa. Pero para contarnos un poquito más sobre los detalles de cómo se desenvolvió precisamente la votación de los impuestos que hoy por hoy estamos hablando y cómo está el ambiente al interior de la Asamblea Legislativa, con gusto vía telefónica le damos la bienvenida a nuestra compañera Guadalupe Bonilla. Lupita, un gusto tenerla en 8 en punto. Hola, buenas noches, Sergio, a tus panelistas también y a los amigos televidentes. En efecto, ya tú lo adelantaste, es noche de impuestos acá en la Asamblea Legislativa. Los diputados en este momento están aprobando 2 de los 4 impuestos que está esperando el gobierno para financiar los programas de seguridad. Tú ya mencionabas el de $500,000 en utilidades. Todos los que reporten más de esto cada año deberán pagar un impuesto del 5%, ese ya fue aprobado con 44 votos de los diputados del FMLN, Gana y 3 diputados del PCN. El PCN votó dividido en ese dictamen y los únicos que votaron a favor fueron los diputados Serafín Orantes, Francisco Merino y Reinaldo Cardosa. En este momento ya los diputados han pasado al siguiente dictamen y es el que más va a impactar directamente a la población, dejando con un 5% de impuesto al consumo de la telefonía, cable, internet, accesorios y todo lo relacionado con este mercado. Hay debate dentro de la Asamblea a esta hora porque el partido Arena principalmente pues ha dicho que el gobierno no necesita poner más impuestos, no es problema de fondos, sino de cómo se está invirtiendo el dinero que están recaudando a través de la tributación. Se trata de recortar gastos innecesarios, viáticos, viajes, celulares, combustible y caravanas que hay en las diferentes instancias del gobierno y que si se pone atención en esto, pues se podrían recortar varios millones de dólares que se podrían destinar para la seguridad. Cabe decir también que a esta hora ya hay una reacción de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, criticando pues las decisiones que se están tomando en este momento acá en la Asamblea Legislativa, cuestionando que el gobierno siga pidiendo más dinero cuando en los últimos 6 años han recibido muchos dineros y han incrementado su recaudación a través de los impuestos, y la ANEP también se va por el lado de que el gobierno debe reducir su gasto innecesario y no seguir dejando en problemas a la gente creando más impuestos. La noche continúa acá en la Asamblea Legislativa. Sergio, cabe recalcar también que los diputados no tienen los votos listos para el otro dictamen que sí los afectaría directamente a ellos, y es el que pondría una contribución, un descuento del 10% a todos los funcionarios que ganen arriba de los $2,300. Para casualmente, no hay votos acá en el Pleno Legislativo. Sergio. Y eso le iba yo a preguntar precisamente, bueno, el comunicado de ANEP que usted ya adelantó,
y por supuesto nos ha explicado muy bien. Pero cuénteme, hay un dictamen de discusión que va a subir al Pleno acerca de la iniciativa del descuento del 10% a todos los salarios que devengan los funcionarios. Cuénteme cómo es ese tema, que para eso no se ponen de acuerdo. Es una propuesta que hizo el Partido Demócrata Cristiano, argumentando que si se va a pedir más dinero a la población para financiar la seguridad, pues también los funcionarios deben contribuir y pues poner un poco para estos programas. Sin embargo, para eso no hay votos, hay algunas discusiones dentro del Parlamento que este descuento no solo debería aplicarse a los funcionarios, sino también a los que están contratados como asesores, gerentes y que tienen sueldos de 3,000, 4,000 y mucho más en las diferentes instancias. Pero esa iniciativa no floreció, ¿verdad? Exacto, entonces eso hay que ver qué pasa. La plenaria no termina y mientras no termine cualquier cosa puede ocurrir acá en la Asamblea Legislativa, pero lo que se nos ha dicho hasta este momento es que para ese dictamen no hay votos ahorita y tampoco para el impuesto que se le pondría a los casinos, que sería de un 15%. Ok, muchísimas gracias, Lupita, por ese despacho. Vamos a estar pendientes a ver qué más, qué de raro se da al interior de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Mire qué simpático el asunto, qué belleza la que sucede en El Salvador, porque de pronto para descontarse, los burócratas, para eso no hay consenso, pero sí hay consenso para hacer puentes, para aumentarse, para bonos. Lo interesante del asunto, y que ya lo vamos a abordar, es que todos salen con plata de ahí raramente, ¿verdad? Después vienen las declaraciones patrimoniales y uno dice que de los emolumentos que van ahorrando, luego compran tierritas y otros también casitas, etcétera. Don Dagoberto Gutiérrez, ¿qué opinión le merece a usted del impuesto que acaban de implementar y del que ha de venir? Porque también van a grabar todas las llamadas telefónicas de los salvadoreños para el tema de seguridad. La NEP ha dicho de que este no es un tema de plata, el combate a la delincuencia, sino que el gobierno usa el tema de recursos de seguridad como una excusa para obtener fondos. El mismo argumento que han utilizado para decirle lo de las AFP. Las AFP no están en quiebra. El tema es que el gobierno quiere más recursos. Por favor. Bueno, en primer lugar, un saludo al pueblo bonito de San Antonio Pajonal, a su alcaldesa Silvia Chavarrillo. Este es un pueblo limpio, en donde la gente ha organizado la separación de la basura orgánica y la basura no orgánica. Es un avance extraordinario, quizás el pueblo más limpio del país. Un abrazo a su alcaldesa, a su abogado también, Rodolfo Argueta. Un saludo a Maybel, Jessica y Catalina, estudiantes de turismo de la Universidad Andrés Bello, y a todos los muchachos y muchachas lindas que estudian turismo en esa universidad. Recuerdo que el 5 de noviembre inauguramos en la Universidad Luterana el curso de ajedrez realizado por el maestro Carlos Burgos, maestro internacional de ajedrez. Lo esperamos sin falta para aprender a pensar jugando. Ahora, es que en el tema impuestos, que su mismo nombre indica que es una imposición, encontramos a un gobierno sin consenso. Es raro que un impuesto tenga consenso, pero en este caso, donde hay una razón política fundamental, también es raro que el gobierno no logre convencer a la ciudadanía de que lo que se llama seguridad, lo que ellos llaman seguridad, requiere un apoyo financiero de toda la comunidad. Por eso es que el gobierno no tiene consenso y aparece como un equipo no digno de la confianza en el uso correcto de los fondos devenientes de esos impuestos. Ahora bien, pero hay otras cosas. Es que el tema seguridad tampoco tiene consenso. En realidad, no se trata del tema seguridad, se trata del tema guerra. Claro, y ocurre que el tema guerra cambia la percepción de la sociedad sobre el momento histórico que estamos viviendo.
siempre te han dicho que estás en paz, desde hace 25 años. Pero ocurre que estás en guerra. Y que esta es una guerra diferente a aquella guerra civil. Pero en esta guerra hay combates. Lo que ocurrió en Ayutuxtepeque un día de estos recién pasado es un combate. Fuerzas que se atrincheran, fuerzas que resisten, fuerzas que atacan, helicópteros preparados para combatir que vuelan la zona. Hay bajas mortales y bajas heridos. Es un combate. Entonces, ahora, ¿hay consenso entonces sobre el tema seguridad? No, tampoco hay consenso. Cuando un gobierno, y este es un tercer aspecto, establece impuestos sin consenso, ese gobierno pierde popularidad. Establezcamos la diferencia entre la popularidad y lo popular. Un gobierno es popular cuando su gestión defiende los intereses de la mayoría, entonces es popular. Ese gobierno puede no tener popularidad. La popularidad es una construcción mediática, ideológica, en donde los dirigentes de ese gobierno se vuelven populares mediáticamente hablando, aunque no sean populares. Hitler en Alemania tuvo una inmensa popularidad que lo hizo ganar las votaciones, pero ¿ese era un gobierno popular? No. Aquí se trata de un gobierno que pierde popularidad. Y al mismo tiempo deja de ser popular. Pero el impuesto tiene impacto además sobre la Asamblea Legislativa. Lo que la Asamblea está decidiendo en este momento está alejado de la gente. Este es el peor momento para imponer impuestos. El peor momento, impuestos sin que haya retribución específica a ese impuesto. Entonces tiene un alto costo. Son finalmente los partidos políticos solos los que, haciendo negocios, ellos solos aprueban esto. Ojo, no se trata de negociaciones, no. En una negociación hay un negociador que no negocia para él, sino para otros. Claro, esa es la diferencia. Cuando hay negocios, no. El que hace un negocio está haciendo negocios directamente para él. El negociador no. Aquí lo que están haciendo los partidos no son negocios. Perfecto. Don Jorge, antes de darle, pues yo debo de ser honrado, me llamó muchísimo la atención un Twitter que puso el partido Arena. Esta es una noche triste para los salvadoreños. Es una noche producto del buen vivir de todos los señores diputados, etcétera. Pero hay que ser honrado. En los gobiernos de Arena también hubieron noches muy tristes, don Jorge. O sea, porque hay que decirlo, uno debe ser honrado, ¿no? Claro. No hay ninguna duda. Es más, cuando uno está viendo la televisión esta noche y los debates que se están dando, yo que estuve antes ahí, me recordaba que los argumentos que dan Arena, en el caso muy específico, la amiga Milena, yo decía, es exactamente lo mismo que algunos de nosotros decíamos cuando estábamos ahí y era Arena quien hacía la imposición o las negociaciones, como muy bien dice Dagoberto. Es interesante porque es la misma actitud, los mismos mecanismos que se observan para este tipo de acciones que se vuelven impopulares, como muy bien se ha dicho. No hay duda que a nadie le gusta que le pongan impuestos. Por eso se ha ocupado aquí un eufemismo, le dicen, y se llama contribución especial. No es impuesto. Pero mire usted qué interesante. Es un mecanismo que implica ahora ya no 10, qué bueno, sino que el 5% en el momento que se adquiere un bien, porque se dice que es la telefonía, pero realmente no es solo la telefonía. Vamos a ver, es al consumo del teléfono,
Pero además, o sea, no es a las empresas, pero además de eso, es un impuesto a todo consumo de bienes relacionados con la tecnología de las comunicaciones, pero además a servicios como el de la televisión, el cable, todo eso. Entonces, se afecta definitivamente a un sector de la población que hace uso de estos bienes y en el caso del teléfono, pues una enorme mayoría, porque en el país, pues la gente tiene de promedio 2 y hasta 3 teléfonos. Entonces, y por otro lado, en el tema del pago por los bienes, resulta que se vuelve cascada, porque si yo compro, por decir algo, una memoria, la empresa que me vende la memoria ya pagó el 5% ahora. Yo voy a pagar 5%, pero si este es un revendedor el que me la vende, el que se la vendió ya pagó el 5%. En el caso del IVA, no funciona como cascada porque todo se va pasando y al final es el consumidor el que paga. El mismo 13. Pero en este caso no. En este caso es una especie de IVA, pero generando definitivamente cascada. Y por otro lado, ella es un problema legal. No hay duda que alguien ya estará preparando las demandas de inconstitucionalidad y ese debate va a seguir porque alguien puede decir, bueno, pero si ya pago un IVA, ¿por qué tengo que pagar otro porcentaje? Mejor seamos honestos y subámosle al IVA y pongamos todo el consumo de estos bienes ahora y servicios, se le sube el IVA al 18%. Y pasemos entonces al IVA diferenciado. Hay productos como las medicinas o los frijoles, bajen el IVA y suban impuestos a otros bienes. Pero entonces pasaríamos a otra forma de manejo del IVA, es decir, a un IVA diferenciado que tiene un montón de problemas, pero que genera beneficios de carácter mediático. Eso es lo que está el debate. Ahora bien, es interesante que los votos son evidentemente de los aliados históricos de este periodo, de este gobierno, que es Gana y el FMLN, y ahora se agregan 3 diputados del PCN. Bastaba con 1, bastaba más que suficiente, perdón, con 2 para hacer 43. Sí. Pero no, se agrega este señor Orantes y entonces usted tiene ahora 44. Esos votos son los que van a contribuir. A mí, en los corrillos se había dicho que también habían algunas o alguna diputada de Arena que se iba también a votar a conciencia. El voto a conciencia es una cosa legítima. Sí. La Constitución lo establece. El diputado representa al pueblo entero y no está ligado a ningún mandato imperativo. Es decir, eso dice la Constitución. Yo como diputado muchas veces voté a conciencia, pero el problema es cuando la conciencia le pone precio o cuando la conciencia se mueve en base a cierto tipo de beneficios. Porque si a mí me dan miles de razones para que mi conciencia se mueva de un lugar a otro, no estamos en ningún lado. Bueno, pero lo interesante es que esa propuesta del PDC de que pagaran impuestos aquellos que ganan arriba de 1.500, como el PDC no vota, entonces ese tema no se toma en cuenta. Y ahí la diputada Milena, fue interesante, sacó lo que ganan, 7.000, 6.000. O sea, muchos funcionarios o algunos ganan más que el presidente de la República, que los diputados, que la presidenta de la Asamblea. Entonces me parece que el que pagaran 5% siquiera es un buen gesto. No es que se van a recoger millones, pero sí es un buen gesto de sacrificio. Okay. Lo que pasa es que uno no es que dude de los diputados, sino que del tiempo en que vivimos, ¿verdad? Porque algunos a la conciencia le llaman chequera y viceversa. Yo voy con usted, doña Ana Rodríguez, muchísimas gracias porque voy a retomar la pregunta para usted, doctor. Se sobreentiende lo de los PCN. Ahora ya no los van a investigar. Y es que mire qué simpática doña Ana tiene la culpa que uno empiece a pensar en este tema, porque aquí estamos hablando del señor Francisco Merino. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy tirando una idea, que doña Ana tiene la culpa. ¿Para qué sigue escribiendo? Don Francisco Merino y don Reinaldo Cardoza, 2 de los 3 están siendo investigados hasta este momento. Voy con usted, doctor. Sí. Bueno, hay que comenzar diciendo que no hay tal contribución, ¿verdad?
se contribuye cuando es de manera voluntaria y para eso se requiere consenso, apoyo, voluntad, disposición. El pueblo no ha sido consultado en esto, se le está poniendo un impuesto de la manera más seca y más llana. Y todo impuesto, lo sabemos, va a impactar el bolsillo del ciudadano común, del que vive en este país, del que compra, del que trabaja, del que sobrevive. Este impuesto va directamente, porque que le pongan impuesto a quienes ganen 500,000 o más, no quiere decir que quien gane eso se va a quedar. Lo va a transferir. El impuesto se convierte en costo en las empresas y es transferido. Y existe en la práctica la idea de que si me ponen un impuesto de 5%, yo subo los precios en un 10%. Convierto en ganancia lo que puede ser una pérdida. Así es que el pueblo va a ser impactado de una manera cruel. Por otro lado, un impuesto no a las telefonías, sino que es a las tecnologías, al uso de tecnologías, porque no es solo por el consumo de teléfono, es cualquier adquisición o transferencia de dispositivos tecnológicos e incluso el uso de aplicaciones de software que tienen que ver con esos dispositivos. Es una cantidad enorme de dinero que va a salir del bolsillo de la gente y hay que decírselo a la gente con claridad. Usted no está en el debate, no está siendo considerado como pueblo. Este es un debate de élites, este es un debate de grupos que tienen la experticia de extraer el dinero del pueblo y ya sabemos para qué lo ocupan. Para la ineficiencia, para el despilfarro, lo utilizan para el enriquecimiento ilícito, lo utilizan para mantenerse en la cultura de la corrupción. Eso está altamente discutido y todos lo sabemos. Pero ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el ciudadano común? Lamentablemente no puede hacer nada, porque esto es una ley, es una fuerza, es un impuesto, es una violencia tributaria, sin considerar las condiciones en que el pueblo se encuentra. El poner impuestos al uso de tecnologías también constituye un freno a la economía. No olvidemos que lo que hace avanzar la economía de un país son las tecnologías de producción, las tecnologías de mercadeo, las tecnologías de generación de empleo, todo tipo de cosas que impliquen tecnologías sufrirán un impacto en este sentido. Lo otro es que estamos ante un asunto donde no es cierto que el combate a la seguridad hoy por hoy sea un asunto de dinero. Esa es una falacia, es un engaño, un vil engaño al pueblo. El problema de la seguridad es un asunto de capacidad. No podemos esperar que la delincuencia sea enfrentada si se tienen los mismos funcionarios, el mismo tipo de instituciones, los mismos enfoques, las mismas estrategias, los mismos planes, las mismas fallas conceptuales. Si estamos haciendo lo mismo, podemos tener 100, 200, 300, 1,000, 2,000 millones y esto va a seguir igual. Usted, ciudadano, usted, amigo, usted, amiga, no crea que ya con estos impuestos se va a resolver el problema de la seguridad. Usted siga cuidándose por su cuenta, porque no es cierto que va a haber transformaciones. Va a haber más dinero para el Estado, pero realmente no va a haber un cambio sustancial. El dinero ya sabemos cómo se utiliza, para qué lo utilizan los gobiernos y qué es lo que hacen las cúpulas. Es vivir de este tipo de tributos al margen del interés de la gente. Perfecto, señores, pausa, 8 en punto, volvemos. Eso, muchísimas gracias por su preferencia, don Dago. Terminamos la idea de esta carga impositiva que se está en la Asamblea Legislativa discutiendo, por favor. Es que toda esta carga que se está levantando realmente a espaldas de la gente y en contra de la gente, aparte de que es raro el impuesto que tiene la aquiescencia de las personas por la misma figura, es que es un impuesto. Pero hay impuestos que tienen racionalidad. En este tema no aparece esa racionalidad, ¿no? Y hay una aureola de desconfianza y de ausencia de legitimidad. Es decir, es un problema político para la fuerza que está imponiendo ese impuesto. Es una especie de impuesto de guerra.
que adquiere diferentes formas, pero es un impuesto de guerra. ¿Estamos en una guerra, don Dago? Por supuesto. Perfecto, voy con el amigo, gracias. Por supuesto. Voy con usted rápidamente nada más. para cerrar. Se dice que este impuesto es menor porque se va a rebajar el precio en el consumo de la telefonía del 13% y hasta el 23%. El problema es que en algunos casos a mí me han demostrado que no es cierto, que el porcentaje es mucho menor, pero luego que es estrictamente al consumo. Pero el impuesto no es solo al consumo de teléfono, como ya dijimos, es a la tecnología, es a otros bienes. Por consiguiente, la afectación seguirá. Y por último, una cosa es cierto, miren, ¿son necesarios los recursos? Partamos que sí. Y ahora, con este impuesto, van a tener esos recursos. Genial. Bueno, pero esto implica por fuerza un compromiso. Y la gente va a querer tener resultados de inmediato. A mí me preocupa cuando dicen, es que este impuesto va a servir para... Y hacen una lista de cosas para lo que va a servir. Que uno dice, bueno, mira, no, hombre. O focalizás y haces una priorización del gasto o no va a funcionar y la gente en 6 meses se está quejando de que no sirvió de nada. Doctor. Bueno, es que hay que decirlo con claridad. Estamos ante un IVA sin crédito fiscal. De eso se trata. Una imposición violenta a la economía de la gente común. Con las empresas no hay problemas. Ellas trasladan y convierten en precio el costo. El pueblo está, como se dice vulgarmente, fregado. Está sin oportunidades, sin empleo, con bajos salarios, pero tiene que pagar la extorsión de arriba y la de abajo. Tiene que alimentar las arcas para que los corruptos vivan de eso. Y aparte de eso, también tiene que enfrentarse a veces al fraude que puede haber en el mercado. Me estaban contando de una empresa que supuestamente tiene asegurados los vehículos de sus clientes y en la práctica cuando el cliente hace el reclamo por un siniestro, no le responden las aseguradoras, pero en las cuotas de los créditos siempre le cobran a la gente. Esas prácticas también corruptas por todos lados. El pueblo está en medio de un sándwich terrible, en un conjunto de medidas impopulares que no son más que represión tributaria al más típico estilo nazi, de fuerza bruta, sin considerar la razón política y el interés de la gente. Arena también tiene que asumir una responsabilidad mayor en esto. Esa oposición de tweets, de Facebook y de fanpage, esa no es oposición. Arena tiene que asumir una oposición más clara, hay que ir a la calle, hay que representar al pueblo, hay que meterse al conflicto social, hay que quitarse el saco y representar a la gente. La gente no tiene quien la defienda. Y no puede llamarse oposición a esa guerra de tweets que uno bien sabe que tiene carácter propiamente electoral, ¿verdad? Perfecto. Señores, quiero saludar a la Caja de Crédito de Colón, porque todas las noches es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted, y por supuesto los saludamos en la parte inferior de la pantalla. Pueden ustedes ver la gran cantidad de participación ciudadana que nosotros tenemos esta noche y por supuesto todas las preguntas se las trasladamos acá a nuestros invitados. Vamos a otra pausa, volvemos señores, quédense con nosotros. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Caballeros, no tenemos como mucho tiempo, por lo tanto ahí va la pregunta. Número 1, los casos de probidad. Menudo problema que va a tener el fiscal general de la República porque obviamente se espera mucho de este tema. Y segundo, así como viene, ¿es el licenciado Luis Martínez la persona para ser reelecto? Bueno, ¿de qué se trata? En la Asamblea Legislativa hay un procedimiento supuestamente organizado para escoger con justeza el mejor fiscal. Pero uno ha de saber que se trata de determinar al fiscal pertinente. Con independencia de ese procedimiento y en relación con un proceso político que el público desconoce. ¿Cuál es en este momento el fiscal pertinente? Estoy diciendo,
¿Cuál es el fiscal conveniente? No estamos hablando del artículo 193 y de sus contenidos. No, no se trata de alguien que defienda los intereses de la sociedad y del Estado, como lo plantea. No, el pertinente. ¿Y Luis puede ser en efecto el pertinente? Perfectamente. Ahora, dice un amigo televidente, don Dago, no hay tiempo en este momento para fiscales que van a llegar a aprender. Dice Humberto Bóveda. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que ese es un cargo político. Claro. Es un cargo político. Y el que llega no ha tenido ninguna escuela de fiscal, en ningún caso. Es un trabajo político. Y es cierto, ese es un argumento para alguien que haya sido fiscal. Pero es el pertinente el que va a ser el fiscal. Ok. Don Jorge, voy con usted. La misma pregunta, por favor. Bueno, mire, primero sobre lo que se está haciendo en el tema de probidad. Qué bueno, por fin se está haciendo lo que se debió haber hecho, incluso con una ley obsoleta. ¿Es necesario tener una nueva ley de probidad? Sí, para que nos garanticemos ya una institucionalidad y que no quede eso en Con manos... más dientes, ¿no? Sí, y que no quede en manos de las decisiones que de la sala o de las cortes. Una cosa que sea con una nueva legislación que modernice el sistema de probidad y que tenga dientes. Y la otra cosa, que tiene que hacerse un cambio en la ley de manera tal que los delitos que afectan la hacienda pública no prescriban. Okay. Es más, como decía Gerson esta mañana en un programa, si son delitos que afectan a la ciudadanía, es decir, que son de orden público, deberían ser retroactivos. Es decir, claro, yo no estoy diciendo que se investigue a José Matías Delgado, Claro. pero no hay ninguna duda que en un periodo, una década o una generación, definitivamente debería hacerse una investigación siempre y cuando quedemos claros que es objetiva, técnica. Y por último, El fiscal general. el fiscal general. Yo lo que puedo decir es que el fiscal actual tiene una serie de beneficios en la gente. La gente rechazaba la bendita tregua, es el único que se enfrentó a aquellos que la apoyaban. Que se opuso. Eso es un elemento muy positivo para la ciudadanía. El problema es que hay otros casos que se cuestiona su actitud. El de Paco Flores, él insiste en que ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero bueno, Ya depende del tribunal. el otra cosa del CLNL, que la gente quedó también insatisfecha porque lo que se propone como delito resulta que no existe y después no lo puedes probar. Le pones a Paco Flores el delito que tampoco lo puedes probar, pero el delito de lavado que se acerca más a lo que hizo, ese no lo pones. Entonces, es una situación de él bastante controversial. Ahora, uno de los famosos capturados allá en la Nueva Concepción Chalatenango. va para afuera porque la fiscalía incluso pidió el sobreseimiento en el tema de los crímenes cometidos. Es decir, a mí me parece de que el fiscal tendrá que tener demanda de los diputados de una conducta, si es que lo quieren reelegir, frente a hechos claves con una actitud distinta a la que ha tenido hasta ahora Doctor Godoy. en algunos casos. Bueno, hay que preguntarse quién elige, ¿verdad? Los diferentes candidatos que están aspirando a ser fiscales tienen sus lobbies, tienen sus grupos de apoyo, etcétera. Hay unos más populares que otros, unos con más fans que otros, unos con más padrinos que otros, pero al final quien elige es un grupo pequeño de diputados. Son las juntas directivas y los liderazgos de los partidos quienes tienen que ponerse de acuerdo. Y ahí es donde hay que tener claridad de que el interés de quien decide puede no ser el interés de quien pide y quien reclama. Esto obviamente crea una situación
que obliga a que los diputados, por su parte, busquen en alguna medida de retomar algo del interés popular, del interés común, del interés de la gente para incorporarlo en sus decisiones. Pero tenemos claridad de que no van a renunciar también a su enfoque, a sus necesidades, al perfil que ellos quieren, y en ese sentido el pueblo debe saber que quien elige es la Asamblea Legislativa, la cúpula de los partidos políticos ahí representadas. En otro escenario, en diferentes círculos ya se habla de nombres, ¿verdad? Hay círculos de lobby donde se habla de que hay 5 o 6 que ya pueden estar como en la lista identificados. Hay otros círculos donde se habla de 3, hay otros círculos donde se habla de 4. En una entrevista que vimos un día de esos con el doctor Fabio Castillo del FMLN, él también hacía una lista como de 4 al final, se queda con 3, borra 2, se queda con 1. Todo indica de que el fiscal Luis Martínez podría tener cierta correlación que no tienen los otros. Pero lo que a mí me llamó la atención en los diferentes lobbies es que en todos aparece el fiscal Luis Martínez, es el único que se repite en los diferentes listados, y es el que algunos han identificado como el que puede reelegirse porque bajo el criterio de experiencia y experticia en la fiscalía podría ser quien tiene un poco más de ventaja. Hay un connotado abogado que todos respetan mucho, que todos incluso creíamos que podría ser apoyado por el Frente, pero gente del mismo Frente ha dicho que es de los nuestros, pero podría ser demasiado independiente en la práctica. Y no queremos tener sorpresas como lo de la Sala de lo Constitucional. Hay otro que también tiene un buen lobby en diferentes círculos académicos y eclesiales, pero algunos dicen que es un exceso de academia y cero experiencia de campo. Esos son los criterios que se van a tomar en cuenta. En todo caso, si el fiscal Martínez es reelecto, tiene que renovar sus votos. Perfecto. Vamos a pausa. Volvemos. Salvador, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. ¿Cómo hace la semita, don Dago? Por favor, se la va a llevar. Un gustazo, señor. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Vaya a enflorar. Un abrazo. Tome agua, no se pierda. Vaya, nos vemos en Chalchuapa el día final. Y que le tengan yuca. Un placer. Doctor, un gusto, cuídese. Doctor, un placer. No se quite todavía el micrófono. Sí. No nos hemos despedido. Buenas noches. Favor. Quiero darle mi pésame a Gigi, compañera de la Universidad Evangélica, que le mataron su papito. Los muchachos. Un abrazo, Gigi, y lo sentimos mucho. Toda la familia de Canal 33 también le damos el pésame. Que Dios lo tenga en gloria. Señores, un placer. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 29 de octubre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse. Si le gustó la entrevista, coméntela. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana y que el Señor lo bendiga a todos.